partir de la fuerza sísmica en un nivel de la edificación, ¿te has preguntado cómo esa fuerza realmente se distribuye dentro del plano del diafragma? Entender ese recorrido desde el diafragma hacia los elementos verticales es fundamental para un diseño estructural seguro y eficiente. En este video analizaremos paso a paso ese proceso utilizando uno de los métodos más clásicos y reconocidos por las normativas de diseño, el método de la viga horizontal. Esto es frecuentemente empleado en edificaciones con geometría regular, donde el diafragma es modelado como una viga horizontal cuyo peralte es igual al peralte total del diafragma, mientras que los elementos verticales del sistema lateral sismo-resistente son idealizados como apoyos rígidos o flexibles. Esto último depende de la condición del diafragma. Por ejemplo, para una condición de diafragma rígido, los elementos verticales son modelados mediante resortes o apoyos flexibles que consideran la rigidez lateral de los elementos verticales en cada línea de acción para la dirección de análisis, mientras que los apoyos fijos representarían a los elementos verticales para un escenario de diafragma flexible. Haciendo un paréntesis, es importante resaltar que la clasificación del diafragma, tema que tocaremos en otro video, es solo una condición de análisis ante acciones laterales, el cual puede tener influencia en la estimación de distorsiones entre pisos, fuerzas cortantes y momentos vectores en los elementos verticales, por lo que independiente de la condición del diafragma, rígido o flexible, este debe ser capaz de resistir las fuerzas sísmicas que actúan en su plano. Regresando al método de la viga horizontal y para fines de diseño, se calculan las fuerzas internas en el plano del diafragma a partir de la fuerza sísmica que es aplicada como una carga distribuida. Ante dicha fuerza, el diafragma actúa como el alma de una viga y es la encargada de resistir la fuerza de corte. Esta condición es expresada por las normativas de diseño en la CI 318, por ejemplo, de la siguiente manera, donde la fuerza cortante de diseño debe ser menor o igual al producto del factor de reducción de resistencia y la resistencia nominal al corte. Este último, calculado con base en las propiedades del material, tanto el concreto como el acero de refuerzo. Luego tenemos la propiedad geométrica, como el área de la sección del diafragma, y finalmente la cuantía de refuerzo distribuido por corte en la losa. Es una práctica desde un enfoque conservador asumir que la resistencia nominal al corte solo considere el aporte del concreto, donde el espesor mínimo de la losa se estimaría con la siguiente expresión. Siguiendo con la analogía, los bordes en el diafragma perpendicular a la dirección de la fuerza sísmica actúan como las alas de la viga I, elementos conocidos en la literatura como cuerdas, y resisten fuerzas axiales de tracción y compresión inducidas por la flexión en el diafragma. La magnitud de estas fuerzas se obtiene dividiendo el momento flector por la distancia perpendicular entre estas fuerzas. Normalmente esta distancia se toma como el 95% del peralte total del diafragma en la dirección de análisis. A fin de resistir estas fuerzas de presión en las cuerdas, se coloca acero de refuerzo, usualmente concentrado cerca de los bordes. Sin embargo, se permite distribuir este refuerzo dentro de una franja cuya anchura sea equivalente al 25% del peralte del diafragma, medida a partir del borde en tracción. Cuando el refuerzo de las cuerdas se dispone dentro de estas zonas, resulta válido asumir una distribución uniforme de la fuerza de corte a lo largo del peralte del diafragma, lo que da lugar a un flujo de corte definido como PU sobre L. Ahora, con el propósito de captar las fuerzas de corte en las regiones del diafragma que no contienen elementos verticales y transferirlas a los elementos verticales alineados, se incorporan elementos denominados colectores, los cuales actúan mediante fuerzas de tracción y o compresión. En el caso del diafragma analizado, se observa que el ancho del colector coincide con el espesor del muro. Esta colisión permite que las fuerzas desarrolladas en el colector se transmitan directamente a los elementos verticales ubicados en sus extremos. Esto no ocurre cuando el ancho del colector excede el espesor del muro, situación que abordaremos en un video posterior. Para el escenario actual, ¿cómo se determinan las fuerzas actuantes en el colector? Analizaremos el caso del muro 1. Adyacente a este muro, el flujo de corte en la losa se expresa como BU sobre L, mientras que el flujo de corte dentro del muro
es B1/L2, donde B1 es la fuerza de corte de diseño del diafragma en la línea de acción. A partir de estos valores se obtiene el flujo de corte neto como la diferencia entre ambos. Así, las fuerzas axiales en los colectores se determinan sumando las áreas bajo los diafragmas de flujo de corte neto. Estas fuerzas varían linealmente a lo largo del colector, incrementándose a medida que el colector es transferido desde el diafragma hacia el elemento vertical. Ahora, considerando que el colector es parte de la losa, el acero de refuerzo se obtiene mediante la siguiente expresión. En el caso del muro 2, no es necesaria la incorporación de elementos colectores, ya que este muro se extiende de forma continua a lo largo del peralte del diafragma, permitiendo una transferencia directa de la fuerza de corte hacia los elementos verticales. Dicha transferencia, también conocida como conexión, ocurre entre el diafragma, colectores, si los hubiera, y elementos verticales, y debe cumplir con los requerimientos de resistencia al cortante por fricción, principalmente en las juntas de construcción, es decir, en la interfaz entre dos concretos vaciados en diferentes momentos. Siguiendo con la normativa ASI, la resistencia nominal al corte se expresa de la siguiente manera, donde mu es el coeficiente de fricción cuya magnitud depende de la condición superficial del plano de corte conforme se muestra en la tabla. A sub F corresponde al área de refuerzo por fricción cortante que cruza el plano de corte de forma perpendicular, y Fy es la resistencia especificada a la fluencia del acero. Aquí hemos visto cómo ocurre el flujo de fuerzas dentro del diafragma con el método simplificado de la vía horizontal y los elementos que lo conforman, cuerdas, colectores y conexiones para su diseño correspondiente. Esto nos da nociones básicas para este tipo de análisis en diafragmas. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones en la medida en que la edificación es de gran altura e incluye aberturas abruptas, irregularidades en planta o cuando hay discontinuidad de los elementos verticales arriba y abajo del diafragma. Para ello es conveniente y necesario el empleo de otros métodos de análisis. Espero te haya gustado esta presentación. Mi nombre es Frei González y te veo en el próximo video.